Hola, bienvenido a la clase. Hoy, continuando con el tema de estado de situación financiera, vamos a ver la distinción o la diferenciación que existe entre los activos y los pasivos, corrientes y no corrientes. Antiguamente se llamaban circulantes y largo plazo. Esta distinción se hace únicamente, repito, para cuentas de activo y cuentas de pasivo. No aplica para las cuentas de patrimonio, ni tampoco aplica para ninguna cuenta del estado de resultados. La presentación o la distinción o separación corresponde a un criterio llamado criterio de temporalidad. De acuerdo a esto, los activos corrientes van a ser aquellos que, activo corriente, una entidad clasifica un activo como corriente cuando espera realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación, cuando mantiene el activo principalmente con fines de negociación, cuando espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes desde la fecha sobre la que se informa, o cuando se trata de efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que la utilización esté restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un periodo mínimo de 12 meses desde la fecha sobre la que se informa. Todos los demás activos van a clasificarse como no corrientes. Y aquí te tengo que hacer una distinción. Tradicionalmente, que hemos clasificado como activos corrientes o circulantes, efectivo y equivalente de efectivo. Pero fíjense lo que nos indica la norma. Esto estamos hablando de la sección 4 de la NIF para pymes. Nos indica que va a ser el efectivo y los equivalentes de efectivo, con excepción de aquel monto de equivalente de efectivo que esté restringido para su uso y no pueda utilizarse, por ejemplo, para cancelar pasivos, para cancelar alguna deuda. Ejemplo de esto: si yo tengo, por ejemplo, algún fondo depositado como un plazo fijo en un banco, en una institución financiera, y yo no puedo mover ese dinero que tengo depositado allí durante un periodo igual o mayor a un año o 12 meses, yo no puedo considerar ese tipo de activo como corriente, aunque sea un dinero que se tiene depositado en una institución financiera. Por el contrario, las cuentas bancarias comunes y corrientes, como cuentas de ahorro, cuentas corrientes, sí se consideran como activos líquidos, no serían dinero en efectivo que tiene la entidad. Pero, repito, si se tienen fondos que van a devengar una serie de intereses para la entidad y no se pueden tocar, no se pueden mover, salvo algunos costos, y dependiendo, algunas instituciones financieras no permiten, bajo ninguna norma se firma el convenio entre las partes, entre la entidad y la institución financiera, se establece que no se puede tocar ese fondo hasta determinada fecha, ni se pueden hacer avances de esos fondos hasta determinada fecha. Si yo no lo puedo tocar para poder hacer uso de él y, por ejemplo, cancelar obligaciones, eso no se considera un activo corriente. Un activo corriente, un activo circulante, es aquel que, por ejemplo, espera venderse en un periodo igual o menor a un año. Por ejemplo, el inventario, ¿sí? O espera poder realizarse en un periodo igual o menor a un año. Por ejemplo, una cuenta por cobrar comercial. Si yo le vendo a mis clientes a crédito, pero esa factura indica que debe ser cobrada, por ejemplo, los 90 días, estamos hablando de 3 meses, estamos hablando de un activo corriente o circulante. Todos los demás activos se van a considerar o deberían considerarse como no corrientes. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? Para mostrarlo en una especie de esquema de acuerdo al criterio de temporalidad. Tenemos, voy a poner por acá para que puedan ver, tenemos los activos, y de acuerdo al criterio de temporalidad, tenemos el plazo de comparación de un año. ¿Sí? Todos aquellos activos que se convierten en efectivo en un periodo igual o menor a un año se consideran activos corrientes. O, como se le llamaba antiguamente, circulante. Ahora, todos aquellos activos que
se van a convertir o podrían convertirse en efectivo en un periodo mayor a un año, todos los que se encuentren posterior a un año, se van a considerar no corrientes o largo plazo. ¿Sí? Ejemplo de activos no corrientes. Los más comunes: propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo se considera activos que son no corrientes porque espera que se use en la entidad por un periodo igual o mayor a un año. Igualmente, por ejemplo, inversiones a largo plazo. Si yo adquiero bonos de la deuda pública, por ejemplo, y los rendimientos de esos bonos a la deuda o el vencimiento de esos bonos va a ser en un periodo mayor a un año, supongamos 2 años, 3 años, si yo no los liquido antes y espero a la fecha de vencimiento, que eso ya sería algo un poco controversial desde el punto de vista financiero, pero si yo espero hasta el vencimiento, esas inversiones en esos bonos se considerarían activos no corrientes. Si por casualidad la entidad tuviera cuentas por cobrar comerciales a largo plazo, que eso es algo que desde el punto de vista del análisis financiero no se le recomienda a ninguna empresa, los periodos máximos 120 días de cuentas por cobrar, pero dado el caso que existiera, pues se consideraría un activo no corriente o largo plazo. Repito, es el tiempo que tarda en convertirse el activo en efectivo. Igual o menor a un año, circulante o corriente. Mayor a un año sería no corriente o largo plazo. Con respecto a los pasivos, ¿qué se va a considerar como pasivo corriente o circulante? Una entidad clasificará pasivo o corriente cuando espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad, mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar, o el pasivo debe liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha sobre la que se informa, o la entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. Todos los demás pasivos serán considerados como no corrientes. Los pasivos, las obligaciones, cuando existe la obligación de pagar esa deuda que adquiere la entidad con terceros en un periodo igual o menor a un año, se considera un pasivo corriente o circulante. Cuando la obligación de pagar al tercero es para un periodo mayor a un año, se considera como no corriente o pasivo de largo plazo. Ejemplo de pasivo circulante, tendríamos los sobregiros bancarios en primer lugar, porque recuerden que un sobregiro bancario realmente es una cuenta de banco, de activo, pero que a una fecha determinada la cuenta está sobregirada, por ejemplo, porque se emitieron más cheques y notas de débito que depósitos o notas de crédito, y por lo tanto la cuenta tiene un saldo acreedor cuando normalmente debería tener un saldo deudor. Ese es el primer pasivo que nos vamos a encontrar. Las cuentas por pagar proveedores, ¿sí? Esas deudas que hemos contraído con nuestros proveedores. También, por ejemplo, los pasivos por impuestos tipo IVA, débito fiscal, o impuestos municipales, o todo tipo de obligación para fiscal generada por beneficios o por términos contractuales con los empleados, por ejemplo, la seguridad social. Los beneficios de los empleados que se van a cancelar durante un periodo igual o menor a un año. Por ejemplo, el bono vacacional, tendríamos también las utilidades o las bonificaciones que se le pagan a los empleados a fin de año, y tendríamos además de esto los intereses sobre prestaciones sociales. Las prestaciones sociales son pasivos no corrientes, ¿sí? Porque se supone que uno tiene un empleado y el empleado va a estar en la entidad durante un periodo mayor o igual a un año. También se considera como un pasivo no corriente o largo plazo, por ejemplo, las deudas por préstamos bancarios, por ejemplo, una hipoteca que adquiere la entidad, esa deuda se considera un pasivo a largo plazo o no corriente. ¿Por qué? Porque lo que se va pagando todos los meses se va amortizando un poco de capital y de los intereses, dependiendo de los métodos de amortización de esa deuda. Pero la deuda, cuando se contrae en un principio, generalmente las hipotecas son a 20, a mínimo 15, 20, 30 años.
Entonces se consideran pasivos o obligaciones a largo plazo. También los pasivos generados por impuestos diferidos se consideran pasivos de largo plazo. Entonces, atendiendo a la temporalidad, vamos a tener en los pasivos, igual que en los activos, igual. Fíjense, pasivos. Vamos a comparar a un año. ¿Sí? Todos los pasivos que deban pagarse o liquidarse en un periodo igual o menor a un año se consideran corrientes o circulantes. Todos los pasivos que deban liquidarse en un periodo mayor a un año, el punto de comparación generalmente es un año, aunque también nos hablan de ciclo de operación. O sería no corriente o largo plazo. ¿Sí? Y esto, repito, obedece al criterio de temporalidad, a la presentación que sea más relevante para ese usuario de la información financiera.